¿Te sientes atrapado en un ciclo financiero constante? ¿Sientes que nunca puedes tener suficiente dinero, no importa cuán duro trabajes? Esto podría ser debido a tu termostato financiero. El termostato financiero es un límite interno en la mente de cada persona sobre cuánto dinero puede ganar o poseer. Este límite está determinado por las creencias y patrones de pensamiento sobre el dinero que cada persona ha adoptado a lo largo de su vida, que pueden ser tanto positivos como negativos. En este video, te mostraremos cómo identificar y cambiar esos patrones de pensamiento limitantes para que puedas aumentar tu confianza en el camino del éxito financiero. En el libro Los secretos de la mente millonaria, un libro imprescindible para aquellos que quieren mejorar su situación económica y alcanzar la tan anhelada libertad financiera, el autor T. Harv Eker utiliza sus experiencias personales y ejemplos concretos para describir que nuestra forma de pensar y nuestras creencias limitantes pueden afectar nuestra capacidad para acumular riqueza. El autor explica que todos tenemos un patrón del dinero subconsciente que determina cómo piensan y actúan las personas en relación con el dinero. Este patrón se basa en las creencias y experiencias que desde la infancia se han adquirido, que pueden ser positivas o negativas. Luego explica que la primera influencia en nuestra programación mental sobre el dinero es la programación verbal, es decir, las palabras y las frases que escuchamos y usamos para describir al dinero. Argumenta que nuestras creencias limitantes son en gran medida el resultado de lo que escuchamos sobre el dinero en la infancia. Cuando escuchamos o decimos frases negativas, como "el dinero no crece en los árboles" o "no podemos pagarlo", estamos creando un patrón de pensamiento que puede afectar negativamente nuestra relación con el dinero. Luego, el autor menciona que las personas a las que admiramos como modelos a seguir en nuestras vidas pueden influir en nuestra opinión sobre el dinero. A menudo adoptamos estas creencias y patrones de pensamiento de nuestros padres, familiares y amigos más cercanos, ya que son las personas con las que pasamos más tiempo en nuestra infancia y juventud. O sea, son las personas con mayor influencia en nuestra formación. Estas personas son nuestros modelos de referencia y la forma en que piensan y hablan sobre el dinero tiene un gran impacto en nuestra relación con el mismo. ¿Cómo funciona el termostato financiero? El autor sostiene que el termostato financiero actúa como un mecanismo regulador que mantiene a las personas dentro de un cierto rango de riqueza y pobreza, independientemente de los esfuerzos por ganar más dinero. Si el termostato se establece en un nivel bajo, será más difícil para las personas ganar más dinero. Mientras que, si está programado en un nivel alto, tendrán más posibilidades de lograr sus objetivos financieros. Para entenderlo mejor, tomemos como ejemplo el siguiente escenario. Juan es un joven profesional que trabaja como administrador contable en una empresa. A pesar de su buen salario, Juan siempre se queja de que no tiene gran cantidad de dinero y siente que nunca podrá ahorrar lo suficiente para alcanzar sus metas financieras. A menudo se pregunta por qué sus compañeros de trabajo, con salarios similares, pueden permitirse cosas que él no puede. Juan se da cuenta de que su problema puede ser su termostato financiero. Pues, él creció en un ambiente donde sus padres siempre hablaban de la escasez del dinero y lo difícil que era ahorrarlo. Como resultado, Juan tiene una visión muy limitada de cómo ganar y multiplicar sus ingresos. Ahora, Juan decide tomar medidas para cambiar el nivel de su termostato financiero. Empieza por identificar y reemplazar sus creencias limitantes sobre el dinero por otras más positivas. También decide rodearse de personas que tienen una mentalidad positiva y traza un plan para alcanzar sus metas financieras. Con el tiempo, Juan comienza a ver cambios en su vida financiera. Ahora tiene más control sobre su dinero y se siente más seguro acerca de sus decisiones. Juan se dio cuenta de que el nivel de su termostato financiero era un obstáculo que le impedía alcanzar sus objetivos y que al cambiarlo pudo facilitarle el logro de sus metas financieras. ¿Cómo podemos cambiar nuestro termostato financiero? Cualquiera puede modificar o cambiar su termostato financiero, sin importar las condiciones económicas de su país. Este es un concepto interno
relacionado con las creencias y patrones de pensamiento sobre el dinero y la capacidad para generarlo y retenerlo. Aunque las condiciones económicas del país pueden tener un impacto en las oportunidades financieras de una persona, estas condiciones no determinan su calidad de vida. En otras palabras, es posible que algunas personas que viven en países económicamente desfavorecidos pudieran tener un termostato financiero a un bajo nivel debido a las dificultades económicas por las que están pasando. Sin embargo, también hay personas que en situaciones similares tienen un termostato en nivel alto porque tienen creencias positivas acerca del dinero y son estas las que logran salir adelante en condiciones adversas. El término termostato financiero se refiere principalmente a las creencias y patrones de pensamiento internos de una persona respecto al dinero y su grado de determinación para alcanzar su libertad financiera. Los patrones de pensamiento que hemos adquirido a menudo han sido influenciados por la información externa que recibimos a lo largo de nuestra vida, como la educación financiera que nos han inculcado desde niños por parte de nuestros padres y abuelos, las conversaciones con amigos que carecen de una educación financiera y los modelos de referencia de personas importantes en nuestras vidas. Vale la pena señalar que, si bien las condiciones externas pueden afectar el nivel del termostato financiero, estas no son la única causa determinante. Al cambiar el termostato financiero, ¿podemos alcanzar la libertad financiera? La libertad financiera es un estado en el que una persona tiene suficiente dinero para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus metas sin tener que trabajar por el dinero. Cambiar el nivel del termostato financiero puede ayudarte a aumentar la confianza en ti mismo, a motivarte para obtener más ingresos y ayudarte a mejorar la administración de tu riqueza. Pero también es necesario seguir otros pasos adicionales. Por ejemplo, es necesario hacer un plan financiero y seguirlo regularmente. Adquirir el hábito de ahorrar e invertir. Procurar reducir las deudas y los gastos innecesarios y tener una fuente de ingresos pasivos que nos permita mayor tiempo para seguir invirtiendo. En pocas palabras, para alcanzar la libertad financiera, el cambio del termostato financiero es un paso muy importante, pero debe combinarse con toda una estrategia financiera sólida y un trabajo constante que sea esencial para lograr objetivos reales. ¿Cómo cambiamos nuestro termostato financiero? 1. Identificar las creencias limitantes sobre el dinero. La primera etapa en el proceso de elevar el termostato financiero es ser consciente de tus creencias limitantes respecto al dinero. Estas pueden incluir ideas negativas como: el dinero no crece en los árboles. Tienes que trabajar duro para ganar dinero. Nunca tendrás suficiente dinero. Solo las personas afortunadas son ricas. Tienes que sacrificar tu tiempo libre y tu vida personal para ganar más dinero. Es egoísta desear tener mucho dinero. Es más seguro no arriesgarse con el dinero. La gente rica es deshonesta o tiene éxito a costa de los demás. 2. Reemplazar tus creencias limitantes. Una vez identificadas tus creencias limitantes, es importante reemplazarlas con creencias positivas sobre el dinero. Puedes escribir estas creencias en un papel y leerlas a menudo en voz alta. El dinero es un recurso valioso que me permite vivir una vida plena y realizar mis sueños. Tengo la habilidad y el potencial para generar y retener dinero. El dinero es una herramienta para ayudar a los demás y hacer una diferencia positiva en el mundo. El dinero no es lo más importante, pero es necesario para alcanzar la libertad financiera y vivir de acuerdo a mis valores y metas. Acepto el dinero con gratitud y lo uso sabiamente. Puedo aprender y mejorar mis habilidades financieras para alcanzar mis metas. 3. Rodearse de personas con una mentalidad positiva sobre el dinero. Es importante rodearse de personas que tengan una actitud positiva hacia el dinero y que sean financieramente exitosas. Estas personas pueden ser mentores, amigos o familiares, quienes pueden motivarte a desarrollar una mentalidad de riqueza, aportando consejos útiles para tu éxito financiero. 4. Crear un plan para alcanzar metas financieras. Un plan financiero proporciona una dirección clara y específica sobre cómo alcanzar tus metas financieras y ayuda a mantenerte enfocado en el camino correcto. Es importante trazar este plan una vez que hayas identificado y reemplazado las creencias limitantes.
Procura incluir objetivos a corto y largo plazo, un presupuesto y un plan de ahorro e inversión. 5. Revisión y actualización constante. Es importante estar en constante revisión y actualización de tus metas, creencias y acciones financieras. A medida que cambian las circunstancias y tus metas, es necesario ajustar el plan para seguir avanzando hacia la libertad financiera. Ten en cuenta que estos pasos son un proceso continuo, no un evento casual. Toma tiempo y esfuerzo, pero al seguirlos con una actitud positiva, podrás alcanzar tus metas financieras y superar tus limitaciones. La idea principal es desarrollar una mentalidad de riqueza y cultivar una actitud de abundancia y éxito. Es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. Significa que si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces. Para aplicar esto a tu vida, debes comenzar por cambiar tu forma de pensar. Concéntrate en pensamientos positivos y abundantes. Visualízate en un estado rico y exitoso. Esto te ayudará a tomar acción y crear la vida que deseas. Para desarrollar aún más la mentalidad de riqueza, concéntrate en desarrollar habilidades para ganar dinero. Como invertir, presupuestar, aprender sobre finanzas personales, y finalmente, mantente motivado y disciplinado en tu viaje hacia el éxito, ya que este andar es un factor clave para lograr tus objetivos. Esperamos que hayas encontrado valiosa esta información sobre cómo cambiar tu termostato financiero. Si te gustó este video, no olvides seguirnos para entregarte más contenido valioso que te ayude en tu camino al éxito. Y recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.